Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Siguiendo con nuestros estudios de preparación para recibir a nuestro Señor Jesús en el final de este tiempo del fin, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 21 de noviembre de 2020, la cual nos presenta un estudio especialmente necesario para nosotros por su especial importancia para nuestro éxito personal en la batalla de la fe, pues muy cercano se halla el día en que nuestra fe en el Señor será probada. Y si no tenemos una firmeza en lo que hemos creído y una paciencia perseverante, no superaremos la prueba de la fe. Sin embargo, antes de comenzar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y eterno Padre que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu santa y perfecta palabra, que es como la luz que nos alumbra y como un alimento que nutre nuestro espíritu. Te pedimos tu bendición y ayuda en esta hora para poder entenderla y también para poder aplicarla en nuestras vidas, pues queremos andar en los rectos y justos caminos de tu buena palabra. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, nuestra lección lleva por título La Sirofenicia y la fe de los santos. Fenicia significa palma. Bien, el título es muy ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues nos presenta el propósito principal de nuestro estudio, el cual es mostrarnos en la conducta de la mujer sirofenicia el tipo de fe que necesitamos poseer para vencer en la gran prueba de la fe en el Señor. Prueba que muy pronto se desarrollará en el mundo entero para probar no solo a la Iglesia, sino a toda la humanidad. Sin más, pasemos a desarrollar esta interesante lección. En el párrafo de introducción se nos dice que el Señor Jesús viajó con sus discípulos a la región de Tiro y Sidón, es decir, al norte de Palestina, y aunque él quiso pasar de incógnito ante los habitantes del lugar, no pudo hacerlo, pues una mujer sirofenicia, cuya hija estaba enferma, enseguida que oyó de él, vino a donde se encontraba el Señor, y se echó a sus pies para suplicarle que sanara a su hija. Y aunque en un primer momento el Señor hizo como que la ignoraba, pues los judíos no trataban ni ayudaban a los extranjeros, aún así esta mujer, cuyo nombre no sabemos, no perdió su confianza en el Señor, sino que paciente y perseverantemente le suplicó que sanara a su hija. Y esto a pesar de tener la oposición de los apóstoles, quienes pidieron al Señor que despidiera a esta mujer extranjera. Con esto, el Señor quería dar a sus apóstoles, y también a nosotros, una lección de paciencia, perseverancia y de seguridad en nuestras convicciones, pues tanto ellos como nosotros necesitaríamos de estos atributos para mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de los obstáculos y dificultades. Tenemos un primer subtítulo que dice: El Evangelio a los gentiles. Pregunta número 1. ¿De qué nacionalidad era la mujer sirofenicia? ¿Y qué nos dice San Pablo de los gentiles y de las mujeres? Bien, la Escritura nos dice que aquella mujer cananea que se acercó al Señor Jesús para suplicarle por su hija enferma era de nacionalidad griega, aunque había nacido en Sirofenicia. Para entender esto hay que tener en cuenta el marco histórico. Recordemos que en el pasado, unos 3 siglos atrás, toda la región de Palestina, de Tiro y de Sidón habían sido conquistadas por las fuerzas griegas al mando del general Alejandro Magno. Él venció a los fenicios en la batalla por la ciudad de Tiro y la redujo a piedras de mar. Pero después de esto, muchos griegos se establecieron allí, y de estos griegos era descendiente esta mujer. En resumen, como hemos dicho antes, la mujer era de nacionalidad griega, y por este motivo ella se vería excluida por aquella pared de separación que habían construido los judíos en contra de los gentiles. Sin embargo, y pese a esto, San Pablo nos dice que delante de Dios no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni grande ni pequeño, sino que todos son iguales ante los ojos de Dios. Y Él quiere dar a todos por igual sus ricas bendiciones. Por eso el Señor Jesús iba a obrar ante sus apóstoles y demás seguidores judíos en favor de aquella mujer extranjera
que clamaba perseverantemente por su ayuda, curando a su hija. Ellen White nos relata que esta mujer había oído hablar del Señor como de un poderoso profeta judío que sanaba toda clase de enfermedades. Entonces la esperanza nació en su corazón, inspirada por su amor maternal, resolvió presentarle el caso de su hija. Había pues resuelto llevar su aflicción a Jesús, pues confiaba en él y creía que podía curar a su hija. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué serio problema familiar tenía la mujer sirofenicia y a quién se presentó y cuál fue su pedido? Bien, la escritura nos dice que el problema de aquella mujer sirofenicia era que su hija estaba enferma. Más concretamente, su hija estaba gravemente atormentada por un espíritu maligno, es decir, por un demonio, un ser espiritual inteligente pero malvado, y ningún médico había podido curarla de este grave tormento. Por lo que ella como madre sufría, impotente por el estado de su hija. Si al menos pudiese encontrar a alguien que curara a su hija, ella acudiría sin demora a tal persona y le rogaría por su amada hija. Hay que señalar, hermanos, como una observación importante, la constante presencia de espíritus malignos durante el ministerio del Señor Jesús. Ya lo vemos, por ejemplo, en los endemoniados gadarenos o también en el caso de María Magdalena. Pero habían muchos casos más, tal como lo relatan los evangelios. Y también durante el ministerio de los apóstoles observamos que esto era una constante. Tenemos, por ejemplo, en Hechos 16:16, el caso de una joven que tenía un espíritu de adivinación, que en realidad era un demonio que habitaba en la joven y que se manifestaba por ese don de la adivinación. En realidad, no se conocen otras épocas en las que abundaran tanto los espíritus malignos o demonios tomando posesión de las personas. Entonces aquí también tenemos, en este relato que nos ocupa, la presencia de estos demonios habitando en las personas. Y el Señor Jesús tenía que lidiar con estos seres inteligentes, pero malvados. Ahora, respecto a la subpregunta que nos dice, ¿a quién se presentó la mujer y qué le pidió? Bueno, de acuerdo al relato bíblico, se nos dice que la mujer sirofenicia había oído que el Señor Jesús se encontraba en su ciudad. Ella había escuchado que Jesús era un poderoso profeta judío que curaba toda clase de enfermedades y a todos ayudaba sin marginar a nadie. Por lo que resolvió ir a donde él estaba para pedirle que le ayudara a curar a su hija. Y aunque el Señor quiso pasar desapercibido, no pudo hacerlo, pues la mujer localizó la casa en donde el Señor se alojaba, y yendo hacia allá, lo vio y se arrojó a sus pies, y le rogaba diciéndole: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Esta era la petición de la mujer al Señor. En el libro El deseado de todas las gentes se nos explica un poco más acerca de este suceso. Se nos dice que la mujer había oído hablar del Señor como de un poderoso profeta que sanaba toda clase de enfermedades. Entonces la esperanza nació en su corazón. Confiaba que seguramente aquel maestro judío podía curar a su hija, e inspirada por su amor maternal, resolvió ir a donde Cristo y presentarle el caso de su hija. Él era su única esperanza y no podía dejar perder esta oportunidad, aun siendo aquel maestro un judío. En otras palabras, hermanos, esta mujer estaba contemplando al Señor Jesús como su única esperanza de ayuda para curar a su hija de ese terrible tormento, pero también estaba empezando a contemplarle como un Salvador. Su fe en Cristo empezó a edificarse en su corazón, pero esta naciente fe muy pronto sería probada. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Cuál fue la actitud equivocada de los discípulos hacia los gentiles, mujeres y niños? ¿Y quién rompió toda barrera de separación? Bueno, la actitud equivocada de los discípulos hacia los gentiles o extranjeros
y también hacia las mujeres y los niños, era la actitud típica de los judíos, o de la nación judía en general, pues era común en ellos no atender a los gentiles, sino ignorarlos. Era una actitud que los hacía insensibles hacia los extranjeros, lo cual también se extendía hacia las mujeres y niños de su propio país. Las enseñanzas mosaicas de apartarse de las costumbres idolátricas e impías de las naciones paganas que los rodeaban habían sido tergiversadas, y ahora marginaban a todos. Esto lo podemos notar en las palabras que ellos dijeron cuando se expresaron así: «Despídela, Señor, que viene gritando detrás de nosotros», aludiendo así a la mujer sirofenicia que clamaba por la ayuda del Señor. Y del mismo modo trataban a las mujeres y a los niños, pues en una ocasión reprendieron a las madres y a sus hijos, impidiéndoles que se acercaran al Señor, por lo que Cristo tuvo que decirles: «Dejad que los niños vengan hacia mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios». Esta actitud errónea o equivocada que practicaban los judíos era también una evidencia de la dureza de sus corazones, dureza que ya había sido profetizada por Moisés y por los profetas. Y este corazón endurecido, tanto de los discípulos en particular, como de la nación judía en general, era una barrera que impedía que la gracia de Dios fluyera a sus propios corazones. Este era pues el contexto en que se desarrollaba esta interesante historia, y que el Señor Jesús aprovecharía para dar a sus discípulos y también a nosotros una importante lección de firmeza en la fe, a pesar de tener a todos en contra, y para esto probaría la fe de la mujer sirofenicia hasta el extremo. Ahora, en cuanto a la subpregunta que nos dice: ¿quién rompió toda barrera de separación? Bueno, de acuerdo a la Escritura, vemos que fue el Señor Jesús quien rompió toda esta barrera de separación que habían construido los judíos alrededor de ellos para separarse de los extranjeros o gentiles, pues Cristo con su muerte en la cruz derribó esta muralla que impedía que la bendición de Dios fluyese a todos los hombres. La muerte del Señor fue dada para beneficio de todos los que creyesen en Él como su Salvador, sin importar si el creyente era judío o extranjero. Es decir, solo bastaba tener fe en el Señor. En Efesios 2:14 se nos dice que Cristo con su muerte derribó el muro de enemistad que había entre los dos pueblos, es decir, entre los judíos y los extranjeros, formando con esto un solo pueblo. Por eso este incidente ocurrido con la mujer cananea ayudaría a los discípulos a comprender que este muro de separación que sus padres habían construido alrededor de ellos para apartarse de los gentiles o extranjeros era errónea, pues entre aquellos a quienes consideraban como indignos de las bendiciones del Señor, se encontraban almas que formarían parte del reino de Dios. Pasemos, hermanos, ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Probándola, ¿qué le dijo Jesús a la mujer sirofenicia? ¿Y quiénes son las ovejas perdidas de Israel y los hijos de Dios? Bueno, el Señor Jesús, manteniendo aún, aunque aparentemente, aquella actitud de indiferencia típica de los judíos y de sus apóstoles ante los extranjeros, respondió así a la mujer: «Solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Fue una respuesta inesperada y desalentadora la que recibió la mujer sirofenicia. Sin embargo, hay que aclarar que el Señor Jesús no era indiferente al ruego de esta mujer, pues Él conocía la necesidad que ella tenía de su ayuda. Él sabía de su sufrimiento como madre, pero tenía que actuar así, aparentando indiferencia, para dar una lección de sensibilidad a sus apóstoles. Por eso el Señor, excusándose ante la mujer, le dice que Él fue enviado solo para atender a los judíos. Esta separación que los orgullosos judíos habían construido alrededor de ellos era un impedimento para que la nación judía pudiese contemplar las necesidades del resto de las naciones vecinas. El pueblo, al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la verdad, no conocía las necesidades de las almas que los rodeaban. Se habían vuelto insensibles
y no tenían ningún tipo de simpatía por los pueblos vecinos. El Señor Jesús, conocedor de este problema, utilizaría esta coyuntura para dar una lección a sus discípulos. Ahora, acerca de la subpregunta que dice, ¿quiénes son las ovejas perdidas de Israel y los hijos de Dios? Bien, las ovejas perdidas de la casa de Israel vendrían a ser todos aquellos que necesitan de un Salvador para salir de la cárcel del pecado, es decir, nos referimos a toda la humanidad. Y para eso ha sido dado el Evangelio, para que la humanidad pueda ser liberada del lazo del pecado con que el diablo nos tiene atados. Y los hijos de Dios vendrían a ser todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador. Así está escrito en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y era Israel quien debía cumplir con esta misión, como hijos o pueblo escogido por Dios, para desatar a las almas del lazo del diablo. Es por eso que el Señor Jesús, al obrar en favor de la mujer sirofenicia, estaba cumpliendo con esta comisión. Estaba rescatando a una oveja perdida por Israel, oveja que hasta ese momento Israel se negaba a rescatar. Con este acto, Cristo reveló con mayor plenitud la tarea que le esperaba a sus discípulos delante de los gentiles. Y esta idea se resume en el siguiente versículo que está en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Por qué se postró ante Jesús la mujer sirofenicia y qué volvió a pedir a Jesús? Aquí tenemos una pregunta muy interesante, hermanos. ¿Por qué la mujer se postró de rodillas ante el Señor? ¿Estaba realmente adorándole o era un mayor esfuerzo para pedir socorro? Intentaremos entonces dar una respuesta a la luz de las Escrituras. Bueno, vemos que ante la aparente indiferencia del Señor y el rechazo que le mostraban los apóstoles, la mujer no se desanimó de ningún modo, sino que ella mantenía aún las esperanzas de ser escuchada y ayudada por el Señor. Por eso, ante la aparente negativa del Señor y la oposición de los apóstoles, ella, en un acto de mayor insistencia por ayuda, se puso de rodillas ante el Señor, en una actitud de humildad y de clamor supremo. Y entonces, rogándole, le dijo, «Ayúdame, Señor». Con este acto, esta mujer sirofenicia estaba demostrando su seguridad y convicción de que solo Cristo podía ayudarla en ese momento de gran sufrimiento para ella y para su hija. Estaba demostrando ante los demás su absoluta convicción de que Jesús era el único que tenía el poder para socorrerle en esa hora de suprema angustia, y nadie más tenía ese poder. En realidad, fue esta seguridad y convicción la que le trajo ante el Señor Jesús, y ahora ella lo estaba demostrando ante todos los que estaban allí presentes. Estaba empezando a nacer en ella la convicción de que Cristo era su Redentor. Ellen White nos dice que la mujer sirofenicia se despojó de todo orgullo y prejuicio, reconociendo al Señor como su único Redentor en esa hora de gran aflicción, pues creía que Cristo haría todo lo que ella le pediría. En Filipenses 2:10 se nos dice que ante Cristo toda rodilla se doblará, confesando que Él es el Señor. Pasemos ahora a la pregunta número 6 que nos dice, ¿con qué palabras prueba una vez más el Señor Jesús a sus discípulos y a la mujer? ¿Y con qué respuesta sabia, insistente y mansa logró la bendición anhelada? Bueno, el Señor Jesús, manteniendo aún, aparentemente, aquella postura indiferente propia de los judíos ante los gentiles, ante el pedido de la mujer le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fue una declaración que seguramente podría desalentar a cualquiera, y más aún a una mujer extranjera, conocedora del muro existente con los judíos. El Señor Jesús estaba probando la fe de esta mujer. Por eso Él, queriendo justificar su aparente indisposición para ayudarla, ahora hace uso de una ilustración para hacerle notar su situación desde el punto de vista de los judíos. Los hijos, en referencia a los israelitas,
eran los que tenían el privilegio de disfrutar las bendiciones del Señor, y por eso estaban sentados en la mesa. Y los perrillos serían por lo tanto los gentiles, quienes aún no habían sido admitidos al regio festín. Pero el Señor, a pesar de delinear así esta situación entre judíos y gentiles, y querer así justificar su aparente indiferencia, en realidad lo que él estaba haciendo era continuar probando la fe de la mujer, y también estaba tratando de dar una lección a sus apóstoles, pues de esta prueba él sacaría a relucir el tipo de fe que poseía esta mujer, y de demostrar la actitud errónea de sus apóstoles ante los gentiles. Sin embargo, a pesar de esta aparente indisposición del Señor, la mujer sirofenicia no se desanimaría, pues al contrario, ella continuaría insistiéndole al Señor, pues ella entendió cuál era la intención de Cristo en la ilustración que presentó. Los perrillos estaban bajo la mesa, recibiendo las migajas de pan que caían de parte de los hijos. Por eso ella, con una respuesta sabia e insistente, respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Así, de esta manera, el Señor sacó a relucir la fe de esta mujer, quien sin desánimo ni dudas perseveró en su petición de ayuda. Y ahora el Señor, complacido con la fe de esta mujer, pudo cumplir con su petición y la admitiría como hija dentro de la familia celestial. Tenemos ahora un subtítulo final que nos dice: la fe dada a los santos de los últimos días. Pregunta número 7. ¿Cómo elogió el Señor Jesús a esta mujer por su persistencia y respuesta humilde? ¿Y a quién representa la mujer sirofenicia en el último tiempo? Bien, el Señor Jesús elogió a esta mujer con una hermosa declaración, pues le dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho como tú quieres. Y desde ese momento su hija quedó curada de aquel terrible tormento. El espíritu maligno que la poseía la dejó. El Señor hizo esta declaración ensalzando la sólida fe de esta mujer, pues a pesar de la aparente indisposición del Señor para ayudarla, unido al rechazo de los apóstoles y de los judíos hacia los extranjeros, esta mujer no se desanimó ni se rindió, sino que se mantuvo firme y paciente, confiando en el Señor, pues ella creía que el Señor seguramente le ayudaría, cosa que finalmente ocurrió, aunque después de una paciente espera. Por eso el Señor elogió la fe de esta mujer. Y esto es realmente asombroso, pues nosotros nos preguntamos: ¿cómo puede ser posible que esta mujer tuviese tanta fe en el Señor si casi no lo conocía? Además, tampoco era judía y los judíos la marginaban por ser extranjera. La respuesta está en que ella, a pesar de no ser judía y de conocer tan poco al Señor, sin embargo creyó en Él, pues la poca información que recibió sobre el Señor Jesús, como de un profeta lleno de amor por las personas y que a todos recibía sin rechazar a nadie, le llenó de confianza y seguridad. Y esto le bastó para poner todas sus esperanzas en el Señor como el único que podía ayudarla en esta hora tan difícil. Tuvo entonces realmente una verdadera fe. Ahora, respecto a la subpregunta que nos dice: ¿a quién representa la mujer sirofenicia en el último tiempo? Bien, personalmente creo que esta mujer sirofenicia es una representación o una ilustración de la verdadera iglesia del Señor, pues así como la mujer sirofenicia creía firmemente en el Señor como su único socorro en su momento de angustia, así también será con la verdadera iglesia del Señor, quien mantendrá su confianza y esperanza solamente en Jesús, a pesar de estar atravesando aquel terrible tiempo de angustia en la que no se podrá ni comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia, es decir, el 666, más conocido como domingo o falso día de reposo. Y así como la mujer sirofenicia no se desanimó ni se rindió, así también la verdadera iglesia del Señor del final de los tiempos no se rendirá, sino que se mantendrá fiel a Dios guardando todos sus mandamientos, y especialmente el santo sábado del Señor. Esto a pesar de existir un decreto de muerte por mantener esta obediencia. Para terminar, apreciados hermanos, quería hacerles recordar aquel hermoso versículo en 1 de San Juan 5:4 que nos dice:
porque todo lo que nace de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, mis comentarios a esta importante lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.